Buenas tardes. Bueno, esta imagen es muy diciente. ¿Cómo saben ustedes que lo aprendieron? El niñito o el jugador adulto que aprendió a jugar muy bien el fútbol no tuvo que presentar una serie de parciales, no tuvo que recibir informes de evaluación para comentarlos con los papás y que los papás lo felicitaran o no. Él sabe que lo aprendió, yo me imaginé que el jugador era un delantero, sabe que lo aprendió cuando metió el gol. El punto es que nosotros en la institución escolar no sabemos exactamente con qué equiparar ese gol. Y eso sucede porque no tenemos mucha claridad acerca de qué es lo que estamos enseñando, para qué lo estamos enseñando y sobre todo, cómo podemos promover aprendizaje sobre ese proceso de aprendizaje del estudiante que tiene su correlato en nuestro proceso de enseñanza. Siguiente. Vamos a ver entonces cómo la evaluación es parte constitutiva tanto del aprendizaje como de la enseñanza. Remitámonos por favor otra vez al caso del niño que está aprendiendo a montar en bicicleta. ¿Qué es la evaluación para él? Es ser capaz de andar sin caerse. Hay momentos en que todavía se cae, se va para un lado, se va para el otro, eso hace parte de su aprendizaje. Y el papá que va detrás cogiéndolo del asiento, del sillín, pues también asume eso como parte de su proceso de enseñanza. Yo me doy cuenta que se está cayendo para este lado, entonces lo voy a empujar un poquito más para el otro, puede mantenerse en equilibrio tramos cortos, voy a tratar de hacerlo un poquito más largo. Fíjense cómo esa evaluación en ese contexto tan natural hace parte tanto del aprendizaje como de la enseñanza. Siguiente, por favor. Pero entonces para eso necesitamos tener una clara diferencia entre lo que es evaluar y lo que es calificar. Y les voy a compartir aquí una analogía que a mí me ha resultado muy útil para explicar la diferencia entre el uno y el otro. Yo puedo decir que cuando yo me mando a hacer un vestido y voy al sastre a probármelo, y le digo al sastre, me quedó ancho de aquí, corto de allá, largo de más allá, estoy evaluando. ¿Qué hago yo con esa evaluación? Le aporto información a la persona que tiene poder de decisión y conocimiento sobre el proceso para que él tome las decisiones necesarias para tener un buen producto. Yo no esperaría en ningún momento que si el vestido me quedó ancho de acá, el sastre me diga, bueno señora, engorde. Eso sería como bastante sorprendente. Él, que es el que tiene el conocimiento y toma las decisiones, él sabrá de dónde cortar, de dónde coger, cómo hacer la puntada para que quede bien. En el momento en que yo recojo el producto, después de haberlo evaluado, califico. ¿Y cómo califico? Digo bonito, feo, elegante, lo que sea. Esa diferencia nosotros no la tenemos lo suficientemente clara en nuestros procesos de enseñanza. Nosotros la mayor parte del tiempo estamos calificando sin haber evaluado. Más adelante les voy a mostrar unos ejemplos de escritura porque me parece a mí que es el caso más evidente, más revelador, bueno, a lo mejor no, pero es que como es el campo que yo manejo, me parece más notorio allí. Nosotros ponemos a escribir a los niños de tercero de primaria y el punto de contraste es García Márquez, como si en el intermedio no pasara nada, y es que conocemos muy poco de lo que pasa en el intermedio. Ahí radica una buena parte de la dificultad que tenemos para evaluar de una manera productiva. Siguiente. Y entonces aquí quiero compartirles la posición que yo tengo con respecto a lo que es evaluar. La evaluación es un proceso permanente, y permanente quiere decir durante las clases, aunque yo no esté aplicando ningún instrumento. Es un proceso permanente de recolección de información pertinente, ahora les voy a decir por qué subrayo ese pertinente. ¿Para qué? Volvamos al sastre. Para tomar decisiones acertadas oportunamente. Yo peleo mucho conceptualmente con esas posiciones actuales de recuperación al final de un periodo. El momento de recuperar en el proceso de aprendizaje es el mismo momento en la clase en que uno se dio cuenta que el niño no entendió.
pero uno está obligado a darse cuenta que no entendió. No es fácil, al principio lo dije, vamos a partir de asumir que la enseñanza es un proceso muy complejo. Yo no sé en qué momento de la vida nos hicieron creer que como cualquiera puede enseñar, porque eso se volvió así, es que eso es muy fácil. La enseñanza es de lo… Miren, yo en la vida he hecho muchas cosas, bueno, como leyeron ahí en la hoja de vida, asesorías, investigación, producción de materiales, consultorías, etcétera. De todo lo que he hecho en mi vida, lo más difícil es lograr que a uno le aprendan todos los niños del aula de clase. Al lado de eso, lo demás es un paseo, créanme. Siguiente. Bueno, entonces vamos a pensar un poquito cómo la evaluación continua contribuye al aprendizaje. Recordemos que estamos hablando de evaluación en el mismo sentido en que lo hacía el sastre. Estamos midiendo, estamos evaluando, estamos mirando si se adecúa, si no se adecúa. No estamos calificando todavía, estamos hablando de evaluación. Siguiente, por favor. Y cómo esa evaluación puede contribuir a la calidad de la educación. Y aquí quisiera retomar algunas de las palabras que dijo alguno de los participantes en el panel anterior en este sentido. Yo creo que nosotros estamos en mora de replantear el concepto de calidad educativa. En el momento, en una buena proporción de la población, y no solamente de los profesores, sino de la sociedad, estamos confundiendo la calidad de la educación con el rendimiento académico, y son dos cosas diferentes. Hay colegios que dicen que tienen muy buena calidad educativa porque sacan puntajes altísimos en el ICFES y en no sé dónde y en no sé dónde. Puede que sí, ojalá. Pero desde nuestra perspectiva, desde la que hemos venido desarrollando en la maestría en pedagogía en la Universidad de La Sabana, la calidad de la educación tiene todo que ver con las condiciones de vida cotidianas de los niños y de los profesores en las aulas. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos buscando un ambiente de aprendizaje en donde el aprendizaje se pueda dar de una manera libre de amenazas, de una manera colaborativa, de una manera productiva. No es fácil, repito, pero les voy a compartir una manera en que hemos ido caminando en esa línea. Sigamos. Nosotros nos preguntamos si es suficiente con definir los criterios de evaluación. Resulta que uno encuentra en los colegios, de pronto en los que más han avanzado, o bueno, los que van un poco adelante, que ya por lo menos tienen criterios definidos en las evaluaciones. Entonces a uno le llegan las evaluaciones de los hijos con algo así como en matemáticas. Criterio 1, desarrolla pensamiento, yo qué sé, matemático. Criterio 2, desarrolla nociones, no sé qué, no sé qué. Y frente a cada criterio hay una calificación, no evaluación, calificación. Y uno dice, uno como mamá lo recibe y uno dice, bueno, en el criterio 1 sacó A o 4, o bueno, como estén marcando la calificación. ¿Y qué hago yo con eso? ¿Eso qué me dice a mí? Todavía no me dice nada. Hay un avance sobre la evaluación anterior en el sentido de que ya por lo menos precisa los componentes de un aprendizaje, pero todavía no sabemos qué es lo que está pasando allí. Siguiente. Nos preguntamos también si hacer bien las clases es suficiente para garantizar el aprendizaje. En esta presentación yo estoy haciendo una abstracción intencional de todos los aspectos que rodean el aprendizaje, que ya han sido bien documentados en las presentaciones desde esta mañana. Hay condiciones particulares económicas, sociales, culturales. Eso hace muy compleja la enseñanza. Pero en este momento estamos mirando solo el aprendizaje, que ya en sí mismo es bastante complejo. Entonces, vamos a ver si efectivamente hacer bien una clase es garantía de aprendizaje. Yo me atrevo a decir que no. Siguiente. Porque enseñar bien implica conocer muy bien el contexto, y el contexto en diferentes dimensiones, contexto social, económico, cultural, institucional, el personal, por supuesto, porque no todos los niños son iguales, y los que hemos trabajado en aula de clase sabemos perfectamente el desgaste que implica estar uno pensando simultáneamente como en varios niveles del proceso.
El más alto, que diríamos más bien el más externo, son las políticas internacionales que determinan ciertas prácticas y tendencias. Las políticas nacionales, las políticas institucionales, el programa, y al mismo tiempo estar pendiente del niñito que está llorando porque los papás se le separaron ayer. O al mismo tiempo estar pendiente del niño que entró con hambre al salón de clase y está comiéndose lo que haya traído ahí como escondido en el pupitre. Y al mismo tiempo estar pendiente del niño que sabemos que es el que matonea a los demás y los está amenazando siempre en los recreos. Eso es muy complejo y todo eso implica hacer una buena enseñanza, no es solamente preparar bien una clase. Yo creo que eso es lo que hace, una de las razones que hace tan pesado nuestro trabajo, que uno tiene una cantidad de cosas alrededor de la enseñanza. Siguiente. Bueno, esto lo sabemos todos, sin embargo, no me pareció que sobraba recordarlo. Los niños necesitan más modelos que críticos. Los resultados que uno ve de la forma en que estamos evaluando es que como seguimos calificando sin haber evaluado, el pobre muchachito que por A o B o C motivo no ha llegado, o le pasó como a Bart Simpson, que el día que le preguntaron no sabía todavía eso, sale con una mala calificación, claro, los papás entran en pánico, empiezan a castigarlos, empiezan a regañarlos, y yo he visto también en aulas de clase, repito, con todo el cariño, en alguna investigación que estábamos haciendo en la universidad, visitábamos clases y siempre había un niñito que estaba ya en un rincón y nunca le preguntaban. Como a la tercera clase de ir a observación, yo le pregunté a la profesora, oye, ¿tú por qué nunca le preguntas a fulanito? Y me dice, ay no, mira, es que ese niño tiene una situación dificilísima. El niño, bueno, piensen en todo lo más negro, eso le pasaba al niño, pobrísimo, abandonado, sin qué comer, maltratado, de todo. Entonces la profesora con todo el cariño decía, no, yo no quiero hacerlo sentir mal, yo no le pregunto. Ese niño con todas esas condiciones no puede aprender. Se acabó el año, efectivamente el niño no aprendió. Nosotros hacíamos el siguiente análisis. La profesora, con todo el amor del mundo, nunca le dio la oportunidad de interactuar con el objeto de conocimiento. Si no interactúa con ese objeto de conocimiento, ¿cómo va a aprender? ¿Qué pasa? Se confirma la hipótesis de la profesora. Y ahí todo eso tiene que ver con una enseñanza de calidad. Todo eso tiene que ver con la forma en que evaluamos los aprendizajes. Siguiente. Bueno, ya hemos mencionado esto, como el aprendizaje es algo, yo escribí pluricausal, pero es en realidad multicausal, en el que tiene un gran impacto y un peso muy fuerte la forma en que el profesor piensa la enseñanza. Y aquí me aparto de los formatos con que nos formaron, valga la redundancia. A nosotros nos enseñaron fue a llenar planillas y programadores y planeadores, no a enseñar. Enseñar es un encuentro ético con otro ser humano que tiene necesidades, que depende en alguna medida de nosotros. Siguiente. Dentro de esas formas de enseñar que piensa el profesor, tiene un gran peso la evaluación. Insisto en que estamos hablando de la evaluación, no de la calificación. De la forma en que nosotros pensemos la evaluación va a depender que los niños aprendan más o que aprendan menos, que aprendan con gusto o que aprendan sin gusto, que sepan qué es lo que están aprendiendo o que simplemente vayan como chuleando pasitos cumplidos. Siguiente.